Hola y bienvenidos a la capital abulense. Esta ciudad era nombrada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hoy vamos a descubrir todo su patrimonio monumental, histórico y artístico de la mano de Jorge Díaz, guía turístico de esta ciudad. Buenas, Jorge. Hola. Veo que nos esperas en el centro de recepción de visitantes. Empieza aquí la visita, ¿no? Sí, habitualmente es desde donde parten todas las rutas que se realizan por parte del Ayuntamiento, y en esta ocasión la ruta de Patrimonio de la Humanidad pues, es un recorrido de todo exterior, es un par de horas, en el cual se ve un poco lo más significativo de la ciudad. Es un poco un vistazo para aquel que viene a Ávila y quiere tener una primera impresión. Pues si quieres comenzamos ya esta ruta, que no hay tiempo que perder, y empezamos por San Vicente, si no me equivoco, Eso ¿no? es, vamos a San Vicente. Vamos a San Vicente. Y primera parada, Jorge, en la Basílica de San Vicente. Exactamente. Realmente todas las rutas que salen del CRV y que son de cualquier temática, siempre se hace una parada aquí, ¿no? Es porque realmente te estás encontrando la Gran Basílica de San Vicente, un templo fundamental para entender Ávila y también por su base artística, ¿no? No tiene nada que ver con el resto de templos románicos que podamos ver en la ciudad. Tiene unas dimensiones descomunales, es muy grande y tiene un simbolismo que a nadie le permanece indiferente ante él, ¿no? La verdad es que tienen muchos valores y es un poco lo que intentamos, ya que es una ruta de exteriores, que la gente luego se anime a visitarlo en su interior. Una portada que impresiona, sin duda. Impresiona mucho, la verdad es que es un románico muy puro, de una influencia muy clara francesa, pero realmente lo que se considera es que son verdaderos artesanos franceses los que vienen a tallarla, ¿no? Provenientes del Languedoc, de la zona francesa, así que es un románico muy puro, aunque es un templo que está viviendo una transformación en parte de él hacia el gótico, ¿no? Sobre todo en las partes de las bóvedas, que es donde se aprecian los arcos ligeramente apuntados. Cuéntanos un poco acerca de la historia de esta basílica. Bueno, el origen de la Basílica de San Vicente siempre está rodeado de la leyenda. Realmente toda la basílica está rodeada de un montón de simbolismos y un montón de leyenda, ¿no? Muy mágica. Muy mágica, por supuesto. Claro, es muy vendible, muy turístico hablar de todo el origen relacionado con los tres mártires, ¿no? Con Vicente, Cristeta y Sabina, y que fueran aquí sus restos depositados y que a raíz de eso se construye la basílica, la primera basílica de la cual no conocemos prácticamente nada, y después se sustituye por la que vemos. Al margen de las teorías que hay sobre ese posible origen más fantástico, lo verdad es que es un templo que tuvo una connotación y una significación en época medieval muy importante. Por eso se hace de este tamaño tan descomunal, pues realmente hay un flujo de peregrinaje muy importante. Yo siempre lo digo que no era Santiago de Compostela, pero sí que durante 2 o 3 siglos, en plena Edad Media, este templo fue continuamente, venían peregrinos a visitarlo y a hacer su peregrinaje hasta aquí, ¿no? Por eso tiene también esta connotación y estas dimensiones tan grandes, tenían que dar cabida a mucha gente. En cualquier caso, hay una iglesia, hay un templo todavía más grande en esta ciudad, que es la catedral, que es nuestra siguiente parada, ¿verdad? Eso es. La catedral, pues bueno, todo lo que es visitar, aunque sea solo su exterior y ver las portadas, ya nos llevan un rato. Pues vamos a ver la catedral. Vamos para allá. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el cimorro de la catedral, que es un elemento muy característico de la ciudad y que nos puede llamar mucho la atención. A todos los turistas en general les llama la atención, ¿no? Porque no deja de ser una especie de castillo, una especie de baluarte integrado en la muralla y que forma parte de ello. Realmente, si nos retrotraemos en el tiempo, entendemos perfectamente este cimorro, que es un elemento único. Siempre se ha dicho que es el único cimorro que hay en Europa, pero realmente, bueno, no es un récord Guinness, realmente es algo normal, porque que coincida la cabecera de una catedral con una muralla y que forme parte y se integre como un torreón más, pues es un elemento muy curioso, ¿no? En el siglo XV deciden que esta parte de la muralla es la más débil, la más fácil de atacar en un momento dado por un ejército invasor, así que lo fortifican con una especie de matacán, pero es doble, un balcón doble, una especie de matacán doble, que lo va a hacer un elemento muy fuerte y va a impedir que la cabecera sea atacable. Entiendo que ahora mismo esta parte es la más fortificada de toda la muralla. Sí, yo creo que aguantaría cualquier ataque. Bueno, es una broma, pero realmente es un baluarte, como vemos, muy contundente, construido ya con piedra berroqueña, aunque hay unos
tramitos en los cuales todavía se ve esa piedra ensangrentada tan característica de la Catedral de Ávila y que la hace especial también, todo el interior de la girola. Pero en todo caso es ese baluarte, además con toda la simbología que tiene, bueno, la leyenda del Rey Niño, etcétera, etcétera, con su cruz arriba del todo, aquel punto en el cual al niño, a ese niño que luego sería Alfonso VII, le asoman para demostrar a Alfonso el Batallador que está vivo, ¿no? Es algo curioso en ese sentido. Y luego también tenemos aquí la puerta, la famosa puerta de las carnicerías, ¿no? La Casa de las Carnicerías ha quedado como un elemento muy característico también de la muralla, porque no deja de ser uno de los dos edificios adosados al exterior de la muralla que se han conservado, ¿no? Cuando se prioriza, sobre todo a partir del siglo XIX-XX, el eliminar todas las edificaciones que se habían ido adosando a la muralla, estos dos edificios, el Hospital de San Martín y la Casa de las Carnicerías, quedaron como los únicos realmente adosados, ¿no? Perfecto, Jorge, pues yo creo que ha llegado el momento de entrar dentro de la muralla, ¿qué te parece? A ver si nos dejan entrar. Muy bien. Vamos a ver la portada de los Apóstoles, la lateral, que no fue originalmente la portada lateral y es, digamos, una de las características que la marcan, ¿no? Vamos a ver la que está construida con esa piedra caleña tan característica del primer románico y inicio del gótico en Ávila, ¿eh? Y aquí la tenemos. A la gente le llama mucho la atención porque no deja de ser una portada, bueno, pues muy gótica, muy representativa de ese momento, colocada en un lateral, no es la portada por la que se accede, ¿no? Ni la que se accedía antiguamente, con lo cual digamos que está en una posición un poco marginal, ¿no? Realmente no es así, o sea, la gran singularidad, o una de las grandes singularidades de la Catedral de Ávila es que tiene tres portadas, y que tiene tres portadas principales, que se van superponiendo en el tiempo, ¿no? Entonces esta, que realmente es la gótica, la inicial, en un momento dado, pues digamos, entre comillas, se cansan de ella, ¿no? Llega un momento en el que están llegando nuevos estilos artísticos, nuevas corrientes, como es en este caso ya a principios del siglo XV, y deciden que esta portada se les ha quedado un poco de moda, se ha quedado un poco anticuada, y le piden al maestro que está construyendo el que va a construir la del siglo XV, que la desmonte y la traiga hasta este lateral, ¿eh? Esa labor que va a hacer Gil de Siloé va a hacer que se acoplen esta fachada que no estaba pensada para este lugar en un sitio que realmente no estaba preparado. Por eso el arco exterior, todo el arco exterior, al final parece que está un poco constreñido, ¿no? Las figuras de los apóstoles de los laterales, la de los extremos, las tienen que girar, ¿no? Porque no tendrían sino base para estar sustentados, cuando realmente esas esculturas estaban pensadas que se dirigiesen su mirada hacia el interior, ¿eh? Se desmontaría piedra a piedra, y se traería hasta aquí para montarla, y seguramente en aquel trasiego pues se dañó, hubo momentos en los que algunas de las esculturas se dañaron, etc. Si quieres vamos a la otra puerta. Muy bien. Vamos para allá. Bueno, y esta sería la puerta oeste, ¿no? Claro, esta es la portada oeste, la portada principal es esa portada por la que se accedería en todo momento y la principal, ¿no? Lo que vemos hoy en día, como hemos relatado ya antes, es que realmente esta es la portada, la tercera gran portada de la catedral, la tercera portada principal que se va superponiendo a las anteriores, ¿no? La primera ya la hemos visto en ese lateral, esa portada que se traslada hasta allí en el siglo XV, la portada del siglo XV vuelve a suceder lo mismo, llega un momento en el cual ellos consideran que ya no es la portada que debe tener esta catedral y que tiene que actualizarse de alguna forma, y se construye una nueva, en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, perdón, en la cual el arquitecto responsable, el escultor y el que lo va a componer va a ser de la Serna. Ha habido, ya os digo, tres portadas principales, la que se traslada hasta allí, la gótica, la que está detrás de esta que vemos hoy en día, que estaría entre las dos puertas de madera aproximadamente, y la que vemos hoy en día, que es la última de todas ellas. Te quería preguntar por dos personajes que siempre nos han llamado mucho la atención, que son esos hombres que están ahí en la puerta. Sí, sobre eso yo he leído varias teorías, ¿no? Por un lado se consideran que son los gigantes Gog y Magog, que son dos gigantes de la mitología hebrea y que de alguna forma pues llevaban esa especie de atuendo con
se habla de de pelo de cabra, se habla de hombre de musgo, tipo los de Béjar, pero siempre con esas mazas, ¿no? Y se colocan en este lugar, pues evidentemente para advertir a todo el que entraba en la catedral que tenía que ser una persona piadosa, que tenía que ser una persona, un buen cristiano, porque si no, de alguna forma los gigantes le advierten que no debe entrar en un templo de esta consideración. Posiblemente no sean propios de esta catedral, de alguna forma se trajeron de otro lugar, ¿no? Se les ve toscos, se les ve de otro tipo de factura en esa piedra berroqueña y lo que no se sabe es realmente de dónde proceden. Y además otra cosa que nos llama la atención en esta portada oeste es que solo tenemos una torre, que la otra está sin acabar. Sí, hay mucha gente que lo pregunta, ¿no? Dice, oye, pues la terminaron con ese pastiche de ladrillo que hay arriba. Bueno, pues cuando les cuentas que es la casa del campanero, ese personaje tan singular de la catedral que vivió ahí arriba con su familia hasta hace no tanto tiempo, pues les llama la atención, pero también es verdad que no es simétrica como tampoco es la fachada de San Vicente, ¿no? Lo que se viene a considerar hoy en día no es que se eliminase esa torre quizás por consecuencias del terremoto de Lisboa, etcétera, sino que nunca se llegó a construir. Y los motivos por los que nunca se llegó a construir, pues quizás haya que buscarlo en un tema económico, ¿no? Un tema en el cual pues, no buscan la simetría, simplemente tienen un campanario, con él ya tiran, de alguna forma, hace la función y no necesitan hacer otra torre. Bueno, Jorge, vamos a continuar la visita porque, como comentábamos, este es el punto más frío de todo Ávila, ¿eh? Helador. Bueno, Jorge, estamos en una calle que se llama de la Cruz Vieja, pero todos los abulenses la conocemos como la calle de la vida y de la muerte. Sí, sí, sí. A los turistas se les suele decir que entras vivo y sales muerto y le entra como mucho respeto, ¿no? Realmente es un callejón así un poco lúgubre, siempre ha sido un poquito tenebroso en ese sentido, ¿no? Aquí la catedral, unas casas deshabitadas al otro lado y mucho pie a la leyenda, ¿no? A ser un callejón con esa simbología un poco de misterio, ¿no? Aquí está ambientada la famosa leyenda de la calle de la vida y la muerte y lo que nos queda y lo que es más histórico y documentado es que realmente esa leyenda, aunque sea seguramente unos personajes totalmente inventados, pero realmente refleja una realidad que aconteció durante toda la Edad Media en la ciudad, y es que era un callejón utilizado para que se celebrasen los duelos a muerte, ¿no? Es una práctica que era mucho más habitual de lo que podemos pensar hoy en día, está así reflejado, ya os digo, en mucha documentación, y este lugar era donde se celebraban duelos, ya pensando siempre en duelos con armas blancas, puñales, sables, etcétera, etcétera, incluso navajas, ¿no? Cuando se empiezan a utilizar en los duelos artillería, digamos pólvora, el estruendo de esas armas pues hace que este no fuera el sitio idóneo y los celebraban en otro sitio, pero aquí sí que se celebran esos duelos a muerte, ¿no? Con esa circunstancia, pues la catedral en un momento dado decide que tiene que advertir a la gente que no es el lugar adecuado para celebrar un duelo. No es que tampoco digan que no se celebren, pero que no sea aquí, porque esta calle pues amanecía todos los días con sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en ese momento cuando encargan a Pedro de Salamanca, a ese escultor que tanto trabajó en Ávila y también en la catedral, aquellos relieves de ahí arriba, ¿no? Esos relieves que simbolizan, digamos, es de alguna forma una advertencia, ¿no? Con ese medallón en el cual figura una doncella pura, una señal de belleza, casta, y en la base hay un joven que está, digamos, haciendo una actividad muy poco pecaminosa, muy poco pecadora, como es leer, ¿no? Y entre ambos dos se interpone la muerte. De alguna forma es advertir que el amor no puede ser una razón para morir, ni puede ser una razón para matar, ¿no? Así que la muerte se interpone entre los jóvenes y de alguna forma advierten, igualmente con esa cruz vieja, esa cruz de madera, que este no es el lugar adecuado para celebrar duelos a muerte. Jorge, vámonos de aquí ya, que me están entrando escalofríos. Sí. Bueno, Jorge, nos volvemos a encontrar fuera de las murallas. Esta vez hemos salido por la puerta del Mercado Grande o puerta del Alcázar. Exacto. Esta ruta consiste exactamente en esto, en un callejeo, ¿no? Entramos, salimos de la muralla y es un poco esa visión general que tiene que tener una persona cuando llega a Ávila. Gente que a lo mejor nunca ha estado hace esta ruta y un poco es una aproximación, luego tiene mucho más que ver, lógicamente, ¿no? Y llegar al centro neurálgico de la ciudad, que no deja de ser el grande, la Plaza de Santa Teresa, pues es emblemático también en ese sentido. Lo tienen que ver porque es una zona de expansión de alguna forma más allá de la muralla, pero a la gente le llama la atención que realmente la
la plaza principal esté situada afuera, ¿no? Y también el hecho de que realmente si preguntan a cualquier abulense por la plaza de Santa Teresa, pues mucha gente se queda un poco a ojo plática, pues no sabe exactamente cuál es, realmente la llamamos tan habitualmente el Grande que ya ha pasado a ser el Grande, ¿no? Siempre se les habla de la iglesia de San Pedro, ¿no? Ese templo románico que preside la plaza, que tenemos ahí a nuestras espaldas, y por cierto también a la Puerta del Alcázar, una de las puertas principales, ¿no? Puertas principales porque de las 9 que hay, pues esta, la de San Vicente, quizás son las más monumentales. Es donde los torreones alcanzan su cima, ¿no? Unos 16-17 metros de altura. Realmente es así, no solamente por monumentalidad, por dar una imagen de una ciudad más espléndida en ese sentido, sino también porque era la zona más vulnerable. Si había un ataque, siempre se atacaría por este lado de la muralla, no de la ciudad, por el este, que era la zona más llana, era la zona más accesible, ¿no? El resto de la ciudad está rodeada de una especie de barrancos, ¿no? Sin embargo, esta zona había que fortificarla más y los torreones alcanzan por eso mismo más altura. Y además la puerta del Alcázar, supongo que aquí habría alguna fortificación también, ¿no? Claro, por eso también se les cuenta que vemos mucha muralla, pero a la gente les tenemos que explicar que había un gran cuartel. Evidentemente, las tropas que venían hasta Ávila y las tropas que guarecían la ciudad, etcétera, etcétera, tenían que tener un gran cuartel, un gran lugar donde asentarse. Y ese lugar estaba al otro lado de la puerta del Alcázar, ocupando toda la esquina, todo el esquinazo que tenemos de la muralla, ocupando buena parte de la plaza actual de Adolfo Suárez y de lo que es el edificio actual del Banco de España. Pues si quieres ahora solo nos queda dar un paseo por el Paseo del Rastro. Eso es. Vamos para allá. Bueno, Jorge, y esto también es muy curioso, ¿no? Por lo que veo, parece como un añadido dentro de la muralla, no parece un cubo de verdad, un torreón de verdad. Sí, bueno, este torreón, a poco que te fijes, ves que no cumple un poco la distancia que hay entre torreones. No es que haya una distancia estipulada, pero vamos, suelen ser una separación de unos 14 metros. Sin embargo, este torreón es más chato y está muy cerca de otro que parece más original. Realmente es un torreón curioso, no se sabe exactamente cuándo, pero en un momento dado derriban una parte de la muralla y lo construyen, además lo dejan hueco. Es una adaptación que hay que entenderla siempre pensando que al otro lado estaba el Alcázar, ese gran cuartel que tenía la ciudad. Y ahora, ¿por dónde estamos paseando? Por el Paseo del Rastro, ¿verdad? Exacto, este es el Paseo del Rastro, tuvo varias denominaciones a lo largo de la historia, pero actualmente sigue siendo denominándose Paseo del Rastro y es un paseo inventado, pero bueno, como todo, en cierto modo urbanizable, ¿no? Lo que se va urbanizando, lo que quieren en un momento dado es hacer toda esta zona, pues un paseo de recreo que comunique el Grande con la parte ya de la zona del río, ¿no? Este acceso que antes se hacía a una cota mucho más baja, que iba rodeando por la parte inferior, se sobreleva a base de miles de carros de tierra y se construye un paseo para un poco el solaz del vecindario de Ávila, ¿no? Tenemos que entender que esto era un barranco. Hay que entenderlo con una imagen mucho más que produciría mucho más impresión de la que hoy en día tiene, ¿no? O sea, el venir a esta zona y toda esta zona del Rastro, hay que imaginarla, una cota bajando más de 6 metros, haría que cualquiera que viese la muralla desde ahí abajo sería mucho más impresionante, un roquedo de alguna forma, ¿no? Además con unas vistas increíbles de todo el Valle Amblés. Claro, sí, la vista del Valle Amblés es un valle tan amplio que parece a veces que no es un valle, pero realmente estamos rematando con la ciudad un cierre, digamos, de un valle rodeado de montañas, sobre todo se ve la zona de las Parameras, ¿no? El Pico Zapatero, la Serrota al fondo, y la Sierra de Ávila, que es una serranía un poquito más baja, pero que también sirve de cierre, el cierre norte del Valle Amblés. Bueno, Jorge, vamos a nuestro siguiente destino, que creo que es La Santa, si no me equivoco, ¿no? Allí vamos. Vamos para allá. Jorge, otra vez intramuros, en otro de los monumentos más representativos
de Ávila, sobre todo por la parte histórica que tiene, ¿no? Porque aquí nació la Santa. Claro, la Santa, pues eso, un lugar muy emblemático, ¿no? A la gente le llama la atención, a veces te preguntan, ¿qué santa? Y dices, no, es que en Ávila la Santa... Solo hay una. Solo parece que hay una, es Santa Teresa, y mira que es una tierra con muchos santos, mucha densidad. Efectivamente estamos por la Plaza de la Santa, dominada sobre todo por el convento de la Santa, ¿no? Ese convento carmelita masculino que se edifica sobre el solar donde estuvo la casa natal de Teresa de Jesús. De aquella casa, que la gente suele preguntar hasta qué punto se ha conservado algo, pues digamos que se ha conservado el emplazamiento, ¿no? Y el lugar exacto en el cual ella nació, el lugar que luego se ha recreado con una alcoba de ese dormitorio donde ella nacería. Hoy en día pues es el convento de la Santa, con la iglesia tan emblemática, tan rodeada de todo, con anotaciones relacionadas con Teresa de Jesús, y en la cripta, que es la cripta que hay por debajo de lo que ocupa hoy en día el templo, es el Museo de la Santa, Museo de Santa Teresa, que tiene unas 1500 piezas que giran en torno a la figura de Teresa de Jesús, también de San Juan de la Cruz, y que, digamos, ya no solamente por ese bagaje que tiene el propio museo, es muy interesante ver por esa cripta, que es una maravilla arquitectónica. Bueno, y también te quería preguntar vemos un palacio a nuestras espaldas, sé que no vamos a poder entrar mucho en materia, pero Ávila también es una ciudad muy importante en cuanto a sus palacios. Claro, un reflejo de ese siglo XV y XVI, que fue el siglo de oro realmente de la ciudad, es la existencia todavía de 30 palacios en la ciudad, ¿no? Se conservan 30, la mayor parte dentro de la muralla, pero también otros diseminados por fuera, sobre todo en la zona oriental, y el Palacio de Blasco Núñez es pues también muy emblemático de todo ello. Esa fachada es tan sólida, en sillería de granito, con pocos vanos, porque muchas de las ventanas que hay abiertas se abrieron con posterioridad, y con ese seña de identidad que es siempre buscando la cercanía de la muralla. Ya cuando les dejan edificar cerca de la muralla tratan de adosarse, ¿no? Es un buen muro, y siempre las portadas tan características también desplazadas. Nunca una portada de un palacio abulense está centrada, ¿no? Está siempre colocada hacia la derecha o la izquierda para conseguir que aquel que entraba hiciera esa entrada en esviaje y poder defender la parte interior del palacio. Es muy emblemático también en ese sentido ese tipo de portadas, sí. Bueno, pues si quieres ya nos encaminamos hacia nuestra última parada, hacia el Mercado Chico. De acuerdo. Última parada del recorrido, y la casualidad ha querido que hoy haya coincidido con día de mercado. Sí, realmente la tradición de que se haga aquí un mercado viene de muy atrás, o sea, viene desde la Edad Media, pero ya en 1494 hay un documento que asignan al Mercado Chico que se celebre los viernes, y desde entonces digamos que podríamos decir que a lo mejor es de los mercados más antiguos de España, ¿no? Lleva ya más de 5 siglos celebrándose los viernes por la mañana. Y además esta plaza acompañada de esta iglesia, mucho patrimonio también esta plaza. Claro, además tiene bueno, pues mucho simbolismo, no solamente la iglesia de San Juan, que es una iglesia de las pocas que existen dentro de la muralla. Hay que darse cuenta que la mayor parte de las iglesias en Ávila están fuera de la muralla, ¿no? Por procesos de a lo largo de la historia, sobre todo cuando se expanden los arrabales, y es una iglesia muy emblemática, siempre administrada por caballeros abulenses, etcétera, y ahora en torno a lo que es una plaza como es el Chico, una plaza que se va edificando a partir de finales del siglo XVIII, proyecto de arquitectos municipales, Ventura, termina siendo de Cubero, otro arquitecto, y una plaza que estaba proyectada para ser soportalada en sus 4 flancos, ¿no? En el que estamos en este momento, pues siempre también la gente comenta por qué se dejó así o por qué es una ruina. Realmente no es una ruina, es una obra no rematada, ¿no? Es una obra en la cual se hizo digamos, la zona soportalada inferior con las arcadas, pero nunca se edificó la parte superior. La parte superior nunca se edificó porque hubo problemas con digamos, con la servidumbre que tenía la iglesia de San Juan respecto a la plaza y una cierta oposición a que se hiciera, con lo cual se dejaron los arcos, pero nunca se llegó a hacer el ala. Con lo cual solo tenemos 3 partes, como podemos ver, ¿no? Sí, 3 partes donde te puedes cobijar de la lluvia. Sí. Es una obra que se, digamos, coincide también con
magnificencia que se da un poco también al grande, de alguna forma las dos plazas se equilibran, ¿no? Y se le da un acabado más propio de lo que ellos en ese momento consideraban que tenía que ser una capital de provincia. Bueno, Jorge, como señalábamos, aquí termina esta ruta por el patrimonio que también has explicado, y nosotros nos vamos, que hemos quedado con Héctor Palencia, el teniente de turismo, teniente de alcalde de turismo en el Palacio de los Verdugos. Así que muchas gracias. A ti. Y nos vemos pronto. Hasta la vista. Muy bien. Y precisamente acudimos al Palacio de los Verdugos porque es la sede del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Y en su interior nos esperan Sonsoles Guillén, secretaria general de este grupo, y Héctor Palencia, teniente de alcalde de turismo. Hola, buenas Héctor. Hola Sonsoles, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Samuel? Buenas Sonsoles, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me habéis citado aquí en el Palacio de los Verdugos porque esta es la sede, como señalaba ahora mismo, del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¿Pero qué es exactamente este grupo, Sonsoles? Bueno, el grupo es una asociación formada por ayuntamientos que se creó en el año 1993, por entonces las 6 primeras ciudades, que empezaron a trabajar de manera conjunta para la protección del patrimonio, para hacerse visibles como grupo de ciudades y para también tener una política turística conjunta, así de hacer promoción turística de manera conjunta. El hecho es que además ahora empezamos siendo 6, ahora somos 15 ciudades, somos de 9 comunidades autónomas diferentes y esto al ser supracomunidad nos permite tener un diálogo también directo con algunos departamentos, algunos ministerios, pues tanto para esa política turística como también para todo lo que tiene que ver con protección del patrimonio. Estos son todos los objetivos que persigue este grupo, que además, como señalabas, ha cumplido este año 25 años, con lo cual una efeméride muy importante para este grupo. Pues sí, han sido 25 años de mucho trabajo. Hemos ido creciendo, además, empezamos no solamente como ciudades, sino también en las áreas en las que hemos ido trabajando y nos vamos adaptando a las necesidades que las ciudades van teniendo. No es lo mismo ahora que hace 25 años. Ahora, por ejemplo, se está trabajando mucho en Smart Cities, también trabajamos en el Mass Heritage, lo que son ciudades inteligentes, y hay otras cosas que las hemos ido dejando un poco más de lado porque ya podemos considerar que están bastante trabajadas, pero nos vamos adaptando a los tiempos y entonces también vamos ampliando mucho las áreas de trabajo. Además, este cumpleaños se celebró con especial énfasis aquí en Ávila con un acto muy importante. El apoyo del rey ha sido muy importante, primero del rey don Juan Carlos, que también nos apoyó en su momento, pero también sobre todo de don Felipe, que ya nos ha recibido 2 veces y ha venido también aquí. También su madre, la reina doña Sofía, que participa siempre en todos los conciertos, en los conciertos inaugurales del ciclo de música de cámara que tenemos, en fin, que tenemos un apoyo de la Casa Real que para nosotros es un espaldarazo. Héctor, hemos hecho un acercamiento durante esta jornada al patrimonio de Ávila, un acercamiento porque sabes que el patrimonio abulense es muy profundo, muy extenso. ¿Qué tiene el patrimonio que puede atraer tanto al turismo? Bueno, el patrimonio es lo que te hace único. Al final, si Ávila tiene unos valores universales para ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es por su patrimonio, y las 15 ciudades como la Sonsoles tienen su signo diferenciador con respecto al resto de ciudades de España y del mundo por esos valores universales, con lo cual el patrimonio es lo que nos da identidad, lo que nos da tradición, lo que nos da cultura, lo que nos da historia. El patrimonio es un reflejo de la historia de nuestra ciudad, en este caso, con lo cual es el valor fundamental, el eje, la base de en este caso, no solo de la actividad patrimonial y cultural, sino también turística. A la ciudad de Ávila se viene, entre otras cosas, para conocer sobre todo el patrimonio de nuestra ciudad. Señalaba Sonsoles que el futuro pasa, por ejemplo, por las Smart Cities también en el ámbito del patrimonio, pero ¿cuáles son las vías de trabajo de aquí en adelante? A ver, en el patrimonio primero tenemos que trabajar con la conservación del patrimonio. Tenemos que dejar a las generaciones futuras el patrimonio en mejor estado del que lo recibimos. Tenemos que rehabilitar, se ha hecho un esfuerzo en los últimos años en nuestra ciudad de poner en valor palacios como este, que estaban casi en la ruina, ahora se han puesto en valor y luego se les ha dado un uso. Lo mismo con el Palacio Superumna, por ejemplo, 2 palacios del siglo XVI, de los más de 25 que tiene la ciudad, que son de titularidad municipal, pero iniciativas privadas o institucionales, pues durante estos años han conseguido poner en valor la mayoría del patrimonio. Nos queda mucho todavía por hacer, pero se ha hecho un largo recorrido. Ahora mismo, por ejemplo, estamos rehabilitando las tenerías
cofradías judías, unas excavaciones arqueológicas que se iniciaron hace mucho tiempo, pero que ahora por fin, y gracias al apoyo del 1,5% cultural a través de Iberpistas, por ejemplo, pues se está poniendo en valor la muralla de Ávila, que en los últimos años ha conseguido rehabilitar casi en su totalidad su perímetro, el descubrimiento y puesta en valor del cementerio judío, los hornos posmedievales, la propia apertura del Palacio de Superunda. En definitiva, la línea de la recuperación y la puesta en valor del patrimonio y que tenga vida. Por un lado hay que lógicamente rehabilitar y conservar el patrimonio, pero luego el siguiente objetivo es que ese patrimonio sea disfrutado por la ciudadanía, no solo por el turista, sino por el abulense, y ese es uno de los grandes logros y de los grandes objetivos que tiene la política patrimonial en cualquier ciudad. Y lógicamente en el siglo actual, pues la aplicación de las nuevas tecnologías al control del patrimonio para mejorar esa conservación, e incluso los factores externos, no solo los meteorológicos, sino incluso también los propios humanos, pues cómo afectan al patrimonio. Bueno, pues esa política de Smart Cities, como contaba Sonsoles y decías tú, que Ávila está siendo pionera en varios programas europeos, bueno, pues ayuda a conocer mejor y a hacer políticas más adecuadas y más ajustadas para conservar el patrimonio abulense. Pues muchas gracias, y nosotros solo nos queda una cosa, que es invitar a la gente a que salga a la calle, a que descubra. Esto solo ha sido una aproximación al patrimonio, y fuera hay mucho monumento, hay un patrimonio muy extenso que descubrir, y desde aquí dejamos esta invitación. Nos despedimos desde el Palacio de los Verdugo.